En el caso del video de los indígenas Wayuu, podemos establecer que la precisión del concepto de violación de derechos humanos y elementos que lo integran dependen del marco conceptual que vamos a determinar a continuación. La Wayuu, que habita al norte de Colombia, en el desierto más grande del país, se encuentra en riesgo debido a las condiciones de vida a las que se exponen, pues han tenido más de 4.770 niños muertos por desnutrición y atención médica. Su población muere de sed y de hambre al no tener seguridad alimentaria. Tampoco tiene centros de salud cercanos ni escuelas para la educación de su población. Las pocas fuentes de ingresos, como las charcas de sal, de donde más de 200 familias adquieren su sustento diario en un ejercicio de minería artesanal, fueron despojados. Por lo anterior, debemos identificar la categoría de la violación, la identificación de la víctima y del perpetrador. También estableceremos como unidad de análisis la violación de derechos humanos y cómo estos se fundamentan en el derecho internacional para expresar la violación de derechos humanos y los elementos que la integran. Esta es una típica imagen en la Guajira colombiana. Cada día, cientos de niños y niñas tienen que caminar varios kilómetros bajo el sol para poder buscar alguna de las escasas reservas de agua no potable que hay cerca de sus comunidades. En la comunidad de Paralain, a pocos kilómetros de Uribia, los niños y niñas tienen que caminar 6 kilómetros para poder obtener un poco de agua no potable, a pesar de que cuentan con una reserva de agua a la cual no pueden acceder por no tener la maquinaria necesaria para sacar agua del pozo y evitar realizar este largo trayecto. Más de 5.000 niños y niñas Wayuu han muerto entre 2010 y 2018, ya sea por falta de agua o por la mala calidad de la misma. Mientras que la minería Cerrejón utiliza 17 millones de litros de agua potable por día, una persona de La Guajira, según las Naciones Unidas, en promedio consume 0,7 litros, mientras que los expertos recomiendan consumir 2 litros de agua aproximadamente por día. ¿De dónde sacan agua ustedes? Ya estamos disfrutando comunidad diciendo maka sai purina, maka sai gas, una cocha, na ya 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 está solo ya sí es que la moza ya era así makane 6 meses 7 meses ya la muría hashi ya todo hasta sai Los hechos son acontecimientos jurídicos, es decir, lo de los indígenas Wayuu son un suceso de acontecimientos reales que producen efectos jurídicos. En este caso, de los indígenas Wayuu de La Guajira, se encuentra la existencia de un escenario o un caso de violación de derechos humanos, con la seguridad alimentaria, derecho a la vida, derecho a la salud, derecho al agua, derecho a la educación, derecho al trabajo y han sido víctimas de despojo de tierras. Los derechos humanos no son atendidos por acciones y omisiones del Estado colombiano al no plantear políticas públicas para la región del departamento de La Guajira, donde habitan los indígenas Wayuu, a los funcionarios y entidades que no cumplen con su función y la corrupción por no llevar los recursos a los fines pertinentes. La estructura de los derechos humanos en el contenido, alcance, dimensión
permiten determinar las afectaciones por las acciones y omisiones atribuibles al Estado colombiano con los guayú en su territorio ancestral. Además, por las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos reconocidos en las normas internas y las normas internacionales, lo que nos permite razonablemente formular la hipótesis que existe una violación de derechos humanos. Ya antes mencionado a una víctima reconocidas como es la población guayú, y que quien violó estos derechos fue el Estado colombiano, al no atender a la población guayú para proteger sus derechos. El rango de tiempo desde el año 2017 al 2022 en el caso de los indígenas guayú, nos podríamos preguntar si las acciones y omisiones del Estado anteriormente establecidas violaron el derecho a la vida, a la salud, al agua, a la educación, al trabajo, a la seguridad alimentaria y vivienda digna. Es importante para sostener la hipótesis planteada que las obligaciones del Estado están enmarcadas en el tiempo de ocurrencia de las violaciones de los derechos humanos del pueblo guayú ya establecidas, donde el Estado tenía la obligación de garantizar, respetar y proteger los derechos humanos violados al pueblo guayú. Es decir, la protección de estos derechos le impone al Estado colombiano la obligación de adoptar las medidas necesarias para garantizar los derechos antes referidos. Es importante resaltar que en un fallo de la Corte Constitucional constató una vulneración generalizada, injustificada y desproporcionada de los derechos fundamentales al agua, a la alimentación, a la seguridad alimentaria y a la salud de los niños y niñas del pueblo guayú. De otra parte, es importante insistir que dentro de las obligaciones del Estado se incumplió al pueblo guayú en derechos con la administración de justicia y con la falta de acción de asuntos públicos y sociales que terminaron en afectar a una comunidad para que disfrute y goce de una vida digna.